Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi Rey. Gloria a Dios. Santo eres tu Padre. Te alabamos y te glorificamos, oh Dios. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz yo oirá, nadie poder tendrá al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz yo oirá, nadie poder tendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Con el que bajó la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz yo oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz yo oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Y los ojos del ciego se abrirán y Dios verá, los oídos de los sordos oirán. El combo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz yo oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz yo oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel. Israel. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Bendeciré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, que no perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, que no perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó
Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación,
Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Siempre, Señor, te daremos gloria y honra, Padre, por los siglos de los siglos, oh Dios. Y toda rodilla, Padre, se humillará ante ti, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. Te doy gloria y te doy honra, Dios. Quiero llorar en tus brazos. Dios de Israel, Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, oh Dios eterno. Te
Te pedimos, Padre Santo, Señor, que tú seas, Padre, que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, el que hable a tu pueblo, Padre eterno. Que prepares cada corazón, Señor, que está aquí presente, Señor, y atrás de las redes, oh Rey de Gloria. Prepara sus corazones, oh Dios, sus corazones dispuestos para escuchar tu palabra, oh Dios. Le damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. Amén. Al 12. ¿Pueden leer el versículo 4? Amén. La palabra se da en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Amén. Dice, hermano, la palabra de Dios, amén. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así, hermano, así Dios también dejó dicho, amén. Cuando Él les dijo a los apóstoles, amén, que tenían que ir a predicar, que tenían que ir a llevar las nuevas de salvación, amén. Que fueran por todas las naciones. Así, hermano, hoy Dios, hermano, manda a su pueblo, amén. Cada uno, hermano, que va al encuentro del Señor, que ha venido a los pies de Cristo, Dios tiene ese propósito para nosotros, amén. Ir y esparcir el Evangelio de Dios, amén. Así es como hoy, hermano, muchos van y predican la palabra de Dios, amén. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén, gloria a Dios. Dice, hermano, que Felipe, amén, dice que Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, amén, la palabra de Dios. Cristo es la palabra, hermano. Iban y llevaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, anunciando las nuevas de salvación. A muchos les iban y les predicaban que había un Dios que sanaba, que había un Dios que libertaba a todo aquel que estaba atado. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Y así, hermano, así los apóstoles obedecieron la palabra de Dios. Aunque yo pienso que también les daba temor, amén. ¿Por qué? Porque en el momento de predicar la palabra, hermano, muchos los iban a atacar. Muchos no le iban a creer. Y es lo que pasa hoy en día. Dios dejó escrito su palabra, que se esparciera su palabra, que se predicara su palabra, que a todo aquel que está enfermo pusiese las manos sobre ellos para que fueran sanados. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dejó dicho. Y así Dios, hermano, así también Dios a cada uno de nosotros nos ha mandado a llevar las nuevas de salvación, amén. O tal vez has puesto a prueba ese don, o que Dios te manda a orar, amén. Y tú mismo oras por ti mismo, oras por tu hijo, oras por tu hijo, por tu hija. Pero estás obedeciendo a Dios. Y vas y le predicas la palabra a tu familia, estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó. Y así, hermano, poco a poco vas a ir tú extendiendo la palabra de Dios. Yo pienso que a veces a muchos nos da temor, amén. ¿Por qué? Porque diremos, ¿qué van a decir? No me van a creer. Yo les voy a predicar, pero no van a creer que es cierto, me van a decir que estoy loco. Y si pasa, hermano, tú vas y llevas la palabra y no te reciben. Te dicen, no, pues yo soy católico. Pero hermano,
Tú estás cumpliendo con llevar la palabra de Dios. Así Felipe, hermano, cumplió la palabra de Dios. Él iba y predicaba la palabra, aunque muchos no le creían, pero muchos sí creían. Versículo 6. Dice la palabra, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. ¿Ves, hermano? Dice que la gente unánime se juntaban y escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Pero ¿por qué las hacía él? Por medio de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el día que Cristo te pone a predicar la palabra, Él te da potestad, Él te da autoridad para que prediques la palabra de Dios, para que ores por aquel que necesita oración, por aquel que está enfermo. Aunque muchos no creen, ellos piensan que uno es el que hace las cosas, pero no, el que hace las cosas se llama Jesucristo. Así Dios usaba a Felipe, solamente era un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que predicara su palabra, para que orara por aquel que estaba enfermo, aquel que estaba endemoniado fuera libre, aquel que estaba atado fuera desatado. Así en el tiempo, cuando Jesucristo estuvo, cuando fue a la diestra del Padre, les dejó esa autoridad a los apóstoles, que fueran y predicaran la palabra de Dios, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ponieran las manos sobre los enfermos. Así hoy Dios ha dado autoridad a aquel que quiera servirle a Dios, aquel que quiera hacer la obra de Dios. Dice que se juntaban y que ellos escuchaban atentos. Amén. ¿Por qué? Porque estaban necesitados de Dios. Muchos estaban enfermos y querían ser sanados. Por eso muchos iban y escuchaban la palabra y veían las maravillas que hacía Dios. Así Dios, hermano, tanto como un niño, un adulto, un joven, Dios les da autoridad, pero es de ti que tú quieras hacer la obra y que le creas a Dios. Felipe iba con esa autoridad, no temía. ¿Por qué? Porque Él estaba con él. Dice la palabra de Dios, hermano, que no te preocupes por lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo es el que hablará por nosotros. Si tú vas y predicas, el Espíritu Santo, hermano, es el que pone las palabras en tu boca. Aunque a veces decimos, ¿pero qué voy a decir? ¿Cómo voy a predicar la palabra de Dios, Señor? Tengo temor, tengo miedo. Y cuando predicas, hermano, te vas predicando la palabra de Dios, y cuando te das cuenta, dices, ay, Señor, ¿de dónde salió todo lo que yo le prediqué? Porque dice el hermano en la palabra de Dios que el Espíritu Santo hablará por ti. Y Dios es el que va a poner la mano primeramente que tú. Y Él es el que va a hacer la obra. Versículo 7. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados, hermano. Si la gente le cree a Dios y tú vas y le predicas la palabra de Dios y le dices, ya, Dios te puede sanar,
Dios te puede levantar de esa silla de ruedas. Pero la persona tiene que creer. Si él le tiene fe a Dios, Dios va a hacer su obra. Pero si él tiene incredulidad, Dios no va a hacer la obra. La persona, hermano, tiene que tener fe, tanto como tú, tanto como yo, y la persona que va a recibir la sanidad tenemos que tener fe. ¿Para qué? Para que el enemigo no aviente en nosotros duda, sino que vaya con esa autoridad. Dios me dio esa autoridad para poner manos sobre enfermos. Porque Dios es el que obra. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Solo tú poner la confianza en Dios. Y la persona tiene que poner la confianza en Dios. Porque a veces muchos piensan que las personas son los pastores y los siervos y las siervas son los que hacen los milagros, pero no. Los que hacen los milagros es Jesucristo. Uno solamente es instrumento de Dios, pero ya depende de la persona que tenga fe. Dios es el que va a hacer el milagro. No el pastor, ni la sierva, ni el profeta, ni ninguno. Uno somos instrumentos de Dios. Y Dios es el que hace la obra. Por eso dice que muchos sean sanados, los cojos, los inválidos sean levantados de las sillas. Eran levantados. Aunque a veces muchos no queremos obedecer a Dios, amén. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos manda, ora por esta persona, ora por tu hijo, y a veces no queremos, amén. ¿Por qué? Porque a veces entra incredulidad en nuestro corazón. Pero Señor, ¿yo cómo voy a orar, Señor, si no he sanado? Y si yo oro por mí no soy sanada. Ahí es, hermano, donde el enemigo avienta esos dardos. ¿Para qué? Para no creer. Y la persona por la que vas a orar le avienta ese dardo. ¿Para qué? Para que él lo crea. Pero recordemos que Jesucristo es el que hace la obra. El Padre es el que hace la obra. Y el Espíritu Santo. Y Felipe tenía esa autoridad y él iba y llevaba el Evangelio de Dios. Él oraba por los enfermos y eran sanados. Eran levantados. Así, hoy en día, Dios ha levantado siervos, ovejas, pastores, evangelistas, profetas. ¿Para qué? Para que oren y prediquen la palabra de Dios. Y las personas sean sanadas. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Dice que había gran gozo, amén. Cuando ellos veían un milagro, yo pienso que ellos se gozaban, amén. ¿Por qué? Porque veían que el cojo caminaba, el inválido caminaba, el cojo su pie se engrandecía, amén, al tamaño del otro. Dice que la gente se engrandecía. ¿Por qué? Porque veía el milagro de Dios. Y si tú, hermano, cuando tú oras por esa persona, yo pienso que cuando tú oras por esa persona y ves el milagro en ella, te maravillas, amén. Te da gozo, te da alegría. ¿Por qué? Porque esa persona va a ver la gloria de Dios. Y vio la gloria de Dios. De que Dios la podía sanar. ¿Por qué? Porque la persona tuvo fe. Y es ahí donde Dios obró. Y cuando tú vas con esa autoridad, hermano, a orar por esa persona, a
hasta uno mismo se sorprende. ¿Por qué? Porque Dios hace grandes cosas. No es uno el que las hace, es Jesucristo. Aunque muchos se engrandecen. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo sí puedo sacar los demonios. Yo puedo orar por los enfermos y son sanados. Pero sí, ellos olvidan que el que hace el milagro es Jesucristo. Él es el que hace la obra. Aunque muchos se interponen en las cosas de Dios. Muchos no creen que hay sanidades. Muchos no creen que aquellos que son atados son libres. Y no creen que el enemigo se apodera de almas. Ahí es donde está la incredulidad en ellos. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y reunía a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo. A ver, ahí está ahí, hermano, donde hay personas, hermano, que no creen en sanidades. Dice que él hacía magia, amén. Y él decía que era por el poder de Dios. Pero no. Lo que hacía era por magia. Y así muchas personas son engañadas. ¿Por qué? Porque a veces van a una iglesia y dicen, no vayas ahí porque en esa iglesia es pecadora y por eso estás así enfermo. Porque Dios no está ahí. Vete para acá. Si te vienes para acá, Dios te va a sanar. Si vienes a mi iglesia y vas a ser sanado. La persona va a ser sanada, hermano, donde esté el Espíritu Santo, donde esté Dios. Ahí es, hermano, donde Dios está presente a todo aquel que le busca en el Espíritu. A todo aquel hermano que se entrega a Dios en el Espíritu. No el hechicero. Ninguno de esos sanan a la persona. Aunque muchas personas son engañadas. Porque si me traes este dinero, yo te voy a sanar. Te voy a sanar de esa enfermedad que tienes. El único que sana se llama Jesucristo. Y el único que liberta al pueblo de Dios y el que está enfermo se llama Jesucristo. Yo pienso que tú has sido testigo de muchos milagros, amén. Tal vez a ti Dios te sanó de algo. O aquella persona fue testigo porque Dios la sanó. Yo soy testigo de que Dios ha hecho milagros en mi vida. Pero es, hermano, de que uno le creamos, amén. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro corazón entra incredulidad. Y es ahí, hermano, donde el enemigo dice, no, le voy a seguir teniendo esa enfermedad porque no cree que Dios la sanó. Pero, hermano, hay que creerle a Dios porque Él es el que hace la obra. Él es el que hace los milagros. Ni la magia ni nada, hermano, hace milagros. El único que hace milagros se llama Jesucristo. Es el único, hermano, que levanta siervos y siervas, hombres y mujeres temerosas de Dios. ¿Para qué? Para que oren por los enfermos. Hasta a ti, hermano, te puede usar Dios. Pero es de que tú le permitas a Dios que te permita orar por los enfermos. Dios tiene muchas cosas para cada uno de nosotros, pero es de nosotros, hermano, que nosotros nos dejemos usar por Dios. Por eso dice, hermano, que había uno que se llamaba Simón, amén. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria
haciéndose pasar por algún grande, haciéndose creer que él era. Yo pienso que se creía Dios. ¿Por qué? Porque decía que él hacía milagros. Y es ahí, hermano, donde mucha gente se deja engañar. ¿Por qué? Porque muchos le dicen, no, vete para acá, acá vas a ser sanado. Y mucha gente obedece la voz del enemigo. ¿Y qué pasa, hermano? A veces la persona no es sanada, pero el día que tú le crees a Dios y vienes a los pies de Cristo y tú le crees a Dios que te va a sanar, Dios hace la obra, Dios hace el milagro, amén. Dice que Él se creía grande, pero el único grande es Dios y poderoso es Dios. Versículo 10. Amén. Dice la palabra, a este oyeron atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Amén. Y ves, hermano, dice que a esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero, hermano, cuando Dios hace la obra, hermano, Él hace la obra. Él es el único, hermano, que te puede sanar. Aunque no te digan, no, que si vienes para acá vas a ser sanado, vas a ser libre. Hay veces, hermano, que cuando tú no le crees a Dios, estás igual. ¿Por qué? Porque te vas creyendo que ya vas a ser sanado. Pero ahí es donde mucha gente se engañada. Pero acá dice que Felipe iba y predicaba la palabra de Dios. Y muchos eran sanados. Y acá también muchos eran engañados por Simón. ¿Por qué? Porque le decía que era por Dios. Pero no, hermano, era por magia. ¿Pero para qué? Para engañar a la gente. Y así hay muchos engañadores. Y aún, hermano, muchos cobran para orar por las personas. Dios no cobraba. Dios hacía la obra en ellos y eran sanados. Solamente lo que Dios quería que fueran y dijeran lo que Dios había hecho. Y hoy en día muchos dicen, si me das este dinero, me das este dinero, vas a ser sanado. Pero no, hermano, Dios no cobra. Dios ha levantado, ¿para qué? Para que lleven las nuevas de salvación y para que oren por todo aquel que necesita de Dios y para aquel que está afligido, para aquel que está enfermo, para aquel que está atado. Pero en ningún momento Dios les cobró. Y mucha gente se deja engañar, hermano. Buscan dinero de donde sea para con tal de llevar ese dinero porque ellos creen que van a ser sanados. Pero eso pasa, hermano, ¿por qué? Porque toda esa gente todavía no tiene conocimiento de Dios. Por eso ha levantado Dios. ¿Para qué? Para que vayamos a predicar la palabra de Dios, de que hay un Dios que sana,
que liberta, que restaura, un Dios que sana y un Dios que puede ser un milagro en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Porque yo pienso que tú has tenido un milagro que Dios ha hecho en tu vida. Y es ahí donde tú entras para ir a predicar tu testimonio, predicar la palabra de Dios. Y le decir a Dios me sanó de esta enfermedad, o yo tenía esto y Dios me sanó. Enseñarle la palabra de Dios, hermano. Pero no pedir nada a cambio para poder predicar la palabra. Porque la palabra de Dios es gratis. La palabra de Dios no es vendida. La palabra es gratis, es para todo aquel que la quiera recibir. Y para todo aquel que quiera recibir un milagro de Dios. Versículo 11. Amén. Dice la palabra, y estaban atentos, pero con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Amén. Amén. Dice que ya tenía mucho tiempo que él los había engañado, amén, con su magia, haciendo cosas, haciendo que milagros. Dice que ya tenía mucho tiempo que había engañado a la gente. Yo pienso que el día que llegó Felipe y predicó la palabra de Dios, Dios hizo grandes milagros. Por eso dice que muchos se sorprendieron al ver grandes cosas. Pero ellos se habían dejado engañar. Ese ya los había engañado, diciéndole que era de Dios lo que él hacía, pero era por medio de la magia, no era por medio de Jesucristo. Por eso dice que muchos ya habían sido engañados, le habían creído a él que era por medio de Dios que hacía los milagros. Y el día que llegó Felipe, hermano, él les llevó la palabra de Dios, pero con la autoridad de Dios, con la palabra de Dios. Él les predicaba de ese Dios vivo, de ese Dios que sanaba, de ese Jesucristo que sanaba, del Consolador que es el Espíritu Santo. Pero yo pienso que el día que llegó Felipe, muchos abrieron los ojos, las vendas que tenían fueron destruidas en el nombre de Jesús. Y así, hermano, si tú llevas la palabra de Dios a todas aquellas que están ciegas espirituales, que creen que todo lo que les dicen otros que hacen magia, que hacen cosas con tal de destruir a la persona, el día que ellos vienen a los pies de Cristo, Dios destruye esas vendas que tiene atados sus ojos. Y es ahí donde ven la realidad. Aunque muchos, a Dios los ha sanado, y a muchos Dios les ha hecho grandes cosas, pero muchos todavía siguen desobedeciendo a Dios. A pesar de que Dios ha hecho grandes milagros en su vida, muchos van a ver qué les dicen los horóscopos, con otro hechicero, sabiendo que el que sana se llama Jesucristo y que un día Él lo sanó. Pero tan grande fue su incredulidad que es ahí, hermano, donde esa enfermedad regresó. ¿Por qué? Porque él no le creyó a Dios. Pero
Pero va a llegar ese día, hermano, que Dios va a destapar esos ojos de nuevo y los va a traer a sus pies y les va a hacer ver que Él es el único que hace milagros y que Él es el único que tiene la salvación para ellos. Que nadie más los puede sanar, nadie más los puede libertar, sino solamente Jesucristo. Sino al contrario, hermano, cuando ellos van a otro lado son más atados. ¿Por qué? Porque Dios no es el que hace los milagros ahí. Pero va a llegar ese día que esas almas que le dieron la espalda a Dios y no le creyeron a Dios, los va a traer Dios. Y va a mostrar su poder. ¿Para qué? Para que ellos vean que hay un Dios que existe. Y que ese Dios que Él un día le dio la espalda es el mismo Dios de antes. El mismo Dios que sanaba, el mismo Dios que libertaba al endemoniado, el mismo Dios que levantaba al cojo, al inválido, al ciego lo hacía mirar. Y es ahí donde se van a dar cuenta que hay un Dios que existe. ¿Por qué, hermano? Porque a veces cuando tú te apartas de Dios y no le creíste a Dios, el día que te apartas, hermano, es cuando te pasan tantas cosas y empiezas a reflexionar: Señor, te di la espalda, me aparté de ti. ¿Por qué? Porque está viendo todo lo que les está pasando. Pero solamente Dios sabe el día y la hora en que Él los va a traer a sus pies. Pero Él ya tiene a esas personas mirándolos. ¿Para qué? Para traerlos a los pies de Cristo. Versículo 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. ¿Ves, hermano? Dice que cuando creyeron en Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y hoy en día, hermano, muchos nomás creen en el Padre, otros nomás en Jesucristo, otros nomás bautizan en el Padre, otros en Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, hermano, bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que muchos vinieron, muchos se bautizaron. ¿Por qué? Porque creyeron las nuevas de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez Dios ya había hecho una obra en ellos, ya había obrado en sus vidas, y esas velas que ellos tenían en sus ojos, Dios las quitó. Y es ahí donde empezaron a creer que la palabra que Felipe llevaba era de Jesucristo y de Dios. Por eso dice, hermano, que muchos venían, hombres y mujeres, a bautizarse. Así un día, hermano, va a haber un día que esa persona que no cree en Dios, que ya le has predicado, o que ya le han predicado y no ha creído, un día va a venir a los pies de Cristo. Y van a creer que hay un Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir para el perdón de sus pecados. Y van a venir ante los pies de Cristo y muchos se van a bautizar. Muchos van a entregar su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque el día que vengan esas almas es porque Dios ya obró. Ya les quitó esa
esa venda de sus ojos. Y si vienen con ese corazón dispuesto y con esa fe de que Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra. Porque hay que tener fe, ¿para qué? Para que pueda ser hecha la obra. Así que, hermano, no olvides que tú también puedes ser uno de los que Dios te pueda usar. Para que ores por aquel que necesita de Dios. Ores por el enfermo. Para que prediques la palabra de Dios, de ese Dios que te libertó de la esclavitud. Que un día estábamos esclavizados, pero Dios nos trajo otra vez a sus pies. ¿Por qué? Porque yo pienso que muchas almas oraban por ti, y es ahí donde Dios hizo la obra y Dios te trajo a sus pies. Solo pon la confianza en Dios, hermano, y cree que Dios puede hacer esa obra en tu vida. Y cree que así como Dios le dio esa autoridad a sus discípulos y a Felipe, así Dios te puede usar a ti para que prediques la palabra de Dios y lleves la salvación y ores por esa persona que necesita. Porque ahorita hay muchas personas que están sufriendo, muchas personas están enfermas y necesitan de Dios. Aunque muchos no van a creer, muchos te van a pisotear, te van a decir, no me traigas otro evangelio, yo soy católica. Muchos no van a querer recibir la palabra de Dios, aunque muchos dicen, no, pero es que yo sigo al mismo Dios. Muchos creen en Jesucristo, pero muchos creen en otros dioses. Y el único que dio la vida por cada nosotros fue Jesucristo. Él fue el que llevó todos esos golpes que Él recibió. ¿Para qué? Para que fuéramos perdonados. Pero va a llegar ese día que Dios va a hacer la obra en esas almas y las va a tener a sus pies. Le doy un aplauso al Padre y al Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive? En su nombre, gloria a Dios, aleluya. Nos ponemos de pie, amén.